¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Gracias por estar en nuestro adiestramiento el día de hoy. Hoy estaremos dando continuidad al capítulo 1 de nuestro libro Cobertura Apostólica. En el martes anterior estuvimos viendo sobre este tema tan importante, ¿verdad? Que es sobre nuestra cobertura bíblica. Y estuvimos viendo varios puntos importantes que el Señor nos resaltaba en las Escrituras, que nos da fundamento, que por qué nosotros como Misión Cristiana del Calvario creemos en una cobertura apostólica. No solamente creemos, sino que también tenemos cobertura apostólica, pero bajo el fundamento bíblico que nos da el Señor a través de las Escrituras. No es una cobertura al antojo, no es una cobertura humana, no es una cobertura que se administra de acuerdo a la lógica humana, sino es una cobertura que se administra de acuerdo al orden que el Señor ha establecido en su palabra. Y qué maravilloso entender como iglesia que el Señor nos ha dado orden, nos ha dado ubicación, nos ha dado todo lo que necesitamos para el trabajo en su obra, nos ha dado diseño, plan, propósito. O sea que somos una misión que no trabaja a la deriva o a ciegas, a tientas, como podríamos decir, o a lo que venga o conforme a las circunstancias, sí mismo reaccionamos. Tampoco somos una misión que se basa en la nueva era o en la era pasada o cambia su manera de trabajar y de pensar y de funcionar conforme a la época que estemos viviendo, sino que somos una iglesia que ha entendido que lo que el Señor estableció en su palabra es perfecto, es verdadero, no tiene variación, no tiene mudanza, no tiene cambio, sino que lo que Él ha establecido es permanente. En Él no hay fallo alguno, en el plan no hay fallo. Que nosotros veamos o sintamos que las cosas no estén funcionando, no tiene nada que ver con el plan del Señor, no tiene nada que ver que el plan del Padre no esté funcionando, porque el plan del Padre es netamente funcional. Posiblemente estemos fracasando en las cosas que estemos haciendo en nuestro ministerio, pero tiene que ver mucho con la ejecución, con el proceder o con lo que estemos realizando de acuerdo al plan y propósito del Padre. Si nos estamos alineando a ese plan o usamos el plan solamente como una estrategia, pero nosotros lo llevamos o lo administramos a nuestro antojo. Es por eso que las cosas no pueden estar funcionando. El Señor quiere que todo funcione. El Señor desea y estableció que su plan es netamente funcional en su iglesia. Y hemos estado hablando sobre cobertura apostólica porque la iglesia tiene esa cobertura que le protege, que le corrige y que le apoya, como los 3 puntos que vimos en el adiestramiento anterior. Que la cobertura apostólica, una de sus funciones es proteger, corregir y apoyar. Y estuvimos viendo conforme a la Escritura, conforme a los ejemplos bíblicos que el Señor nos daba de qué es proteger, qué es corregir y qué es apoyar. Y ahora estaremos viendo 3 puntos más, que es instruir, dirigir y cuidar. Estos 3 puntos más son funciones de la cobertura apostólica y nosotros lo hemos visto en nuestra cobertura apostólica, cómo ha habido esa ejecución tan exacta de cada punto que se nos ha dado en este libro. Por ejemplo, instruir significa educar, informar de una cosa, enseñar, seguir. Me encanta cómo el Señor en este libro de cobertura apostólica nos lleva a una relación, porque cobertura apostólica es relacional. Nos lleva a que somos una iglesia que se relaciona, que la cobertura apostólica no está lejos del cuerpo de Cristo, sino que al contrario, somos un solo cuerpo, pero dirigidos a través de estos ministerios que el Señor mismo ha establecido en su iglesia.
Entonces, cobertura apostólica tiene la función de educar, de informar de una cosa, de enseñar, de seguir el proceso en cada discípulo. Más que una enseñanza magistral que un apóstol nos pueda dar, que nuestra cobertura apostólica nos dé, es más que todo una vivencia. Se transmite y se enseña a través de ese vivir y de esa expresión del carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos manda a relacionarnos, a que nos enseñemos unos a otros. Porque la cobertura apostólica no está limitada solo a sugerencias o consejos, como comúnmente se cree, sino que también conlleva la responsabilidad de instruir, de formar, de educar, lo que implica que no solo es dar conferencias o estudios bíblicos, sino que es enseñar en busca de un objetivo. Vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice que formó en sus discípulos un estilo de vida diferente, siendo él un ejemplo digno de imitar. Cobertura apostólica va más allá de una enseñanza magistral, va más allá de sentarse y hablar con los discípulos y de darles a conocer las instrucciones del Señor, va más allá. Tiene que ver con un estilo de vida que agrade al Señor, que predique con su estilo de vida, que forme con su estilo de vida, que eduque, pero con su ejemplo, con sus actitudes que vayan de acuerdo al estilo de vida de Jesucristo. Entonces conlleva una responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? La cobertura apostólica, nuestra cobertura apostólica tiene esa responsabilidad de instruirnos, de formarnos, de educarnos conforme a la cultura del reino de Dios. Por eso es de que se debe ir tras un objetivo, y el objetivo es ver la imagen de Cristo en cada discípulo. Debe haber un deseo insaciable de dar a conocer el propósito del Señor, pero observar detalladamente, consecuentemente, muy diligentemente eso en los discípulos. Observar que sí se está realizando el plan del Señor, el objetivo de Dios se está dando en el blanco en cada discípulo, que cada discípulo está siendo formado de acuerdo a los principios establecidos en el reino de Dios. No solamente como por ejemplo vamos a la escuela, ¿verdad? Y unos escuchan al maestro, otros no, unos hacen la tarea, otros no, y el maestro simplemente califica. Tal vez son pocos los maestros los que ponen de su parte para ver la aplicación correcta de cada enseñanza en los niños, pero hay maestros que califican. Bueno, no quieres aprender, es tu problema, tú pierdes el grado. Pero en el Señor no debe ser así, sino cobertura apostólica enseña, forma, instruye, pero lo hace vivencialmente, siendo Él un ejemplo y un modelo a seguir, siendo Él el reflejo de la gloria de Cristo en cada discípulo, para que en ellos también sea formada la imagen de Cristo. No es algo formativo, es un proceso que no debe de tener pausas, sino que debe de dársele el seguimiento hasta ver el objetivo de Dios realizado en cada discípulo. Por ejemplo acá, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? ¿Cómo instruye Pablo a Timoteo? Timoteo era un discípulo de Pablo, pero vemos a Pablo haciendo esta función, ¿verdad?, de ser esa cobertura apostólica para la vida de Timoteo. No lo dejó pastoreando allí, abandonado, hay que vea cómo sale, sino que vemos a un Pablo que está interesado en el crecimiento de Timoteo, interesado en su estado, no solamente espiritual, sino que también físico, emocional. Pablo estaba involucrado en la vida de Timoteo.
vemos el cuidado que Pablo tiene de Timoteo de instruirle. Porque, por ejemplo, acá, ¿verdad? Como les mencionaba en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Veo a un Pablo que diligentemente, cuidadosamente y responsablemente instruye a Timoteo, le enseña, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has visto, lo que has oído de mí, esto mismo vas a encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acá en la versión TPT lo dice más claramente. Dice, y todo lo que ha aprendido de mí, confirmado por la integridad de mi vida, escuche bien, lo deposita en líderes fieles que son competentes para enseñar a las congregaciones la misma revelación. Veo aquí algo bien importante. Dice, lo que has aprendido de mí, confirmado. Te enseñé, te lo dije, tal vez usando mi boca para enseñarte, tal vez usé ejemplos para mostrarte el propósito, pero dice que esto que te enseñé ha sido confirmado por la integridad de mi vida. Veo a un apóstol Pablo mostrando esa cobertura apostólica, revelándolo a través de su misma vida. No, es que aquí dice que hagamos esto. Esto aquí dice que vivamos de esta manera. Pero veo que él no solo lo decía, sino que también lo ejecutaba, lo vivía. Y dice acá, confirmado. Lo que les dije, yo mismo, soy la confirmación de aquello que les dije, de aquello que les enseñé. Dice, es confirmado por la integridad de mi vida. Así como tú recibiste esta enseñanza, Timoteo, ¿verdad? Ahora pues deposítalo en sus corazones, deposítalo a líderes fieles que sean competentes para enseñar a las congregaciones, dice acá, la misma revelación. Porque tú y yo somos la revelación del carácter de Cristo, de la vida de Cristo aquí en la tierra. Pero también veo ahí, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 10, nos vamos a ir a un capítulo más adelante, dice así, pero tú has seguido mi doctrina. Vemos acá que en el capítulo 2, versículo 2, le está enseñando. Lo que te enseñé, encárgalo. Pero acá dice en el capítulo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Veo a un Timoteo entonces que se ajusta a los principios del reino de Dios, que se ajusta a lo que se le fue enseñado, lo aplicó, le dio seguimiento, pero porque vio que su cobertura también le estaba dando seguimiento. Y dice acá, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, o sea, mi manera de proceder, has seguido mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, la paciencia que tengo, tú la has seguido, Timoteo. Tú le diste seguimiento, no solamente en seguirlo enseñando, sino en vivirlo. Ahora tú también eres el reflejo de esto mismo que te enseñé. Porque allí, en la versión TPT, seguimos en esa versión, dice así, pero tú, Timoteo, has seguido de cerca mi ejemplo y la verdad que te he transmitido. Ha modelado su vida según el amor y la perseverancia que demostré en mi ministerio al no rendirme. Escucha bien, la fe que tengo la tienes ahora. Lo que he anhelado en la vida ahora se ha convertido en tu anhelo también. La paciencia que tengo con los demás ahora la demuestras. Vemos cómo Timoteo también era un hombre, un joven, un adolescente que observaba su modelo, que observaba su cobertura, que veía en su cobertura el modelo de Cristo y asimismo él lo ejecutaba y lo vivía también. Porque aquí Pablo le dice, ¿verdad? Pues yo te he modelado, la fe que tengo la tienes ahora.
Lo que he anhelado en la vida ahora se ha convertido también en tu anhelo. Todos mis anhelos se han convertido en tus anhelos. Vemos a una cobertura apostólica modelando el carácter de Cristo, pero también veo a un Timoteo siendo el reflejo de ese trabajo que se ha hecho, de ese modelaje. Ahora él también lo está ejerciendo, lo está llevando a la práctica, ya es una vida en él, ya es vivencia. Vemos entonces a un Timoteo siendo el reflejo también de la gloria del Señor. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42, aquí en la TPT dice: cada creyente se dedicó fielmente a seguir las enseñanzas de los apóstoles. Sus corazones estaban mutuamente vinculados, compartiendo la comunión y reuniéndose regularmente para la oración. Qué hermoso es ver también acá en los discípulos del Señor, que dice de que se dedicaron fielmente a seguir las enseñanzas de los apóstoles. Era una iglesia que se ajustaba a la cobertura apostólica, que se sometía a esa cobertura porque sabían que su cobertura estaba sometida al gobierno de Dios. Y así dice que sus corazones estaban mutuamente vinculados, no había diferencia entre ellos, todos eran de un mismo sentir. Y dice, compartiendo la comunión y reuniéndose regularmente para la oración. Entonces, instruir es revelar a Cristo. Cuando tú instruyes, cuando yo instruyo, cuando nuestra cobertura apostólica nos instruye, nos está revelando a Cristo, porque Él también o ellos también sufren transformación. Por lo tanto, cada discípulo que está bajo esa cobertura debe de estar experimentando transformación en sus vidas. La otra función apostólica es dirigir. Dirigir significa encaminar hasta cierto punto, administrar y gobernar. Cuando un apóstol está cubriendo a una persona o una iglesia, es responsable de encaminarla hacia una meta o un propósito. En otras palabras, transmitirles una visión clara y definida, supervisando que tal visión o enseñanza se siga según lo acordado, teniendo la libertad de hacer las correcciones en el momento adecuado. Eso lo vemos cuando los apóstoles de Jerusalén corrigen algunas desviaciones doctrinales que se estaban dando en algunas iglesias, estableciendo acuerdos y ordenanzas para que las guardasen. Todo apóstol debe tener muy claro que debe encaminar y conducir a las personas o iglesia a quien dé cobertura hacia Cristo, para que su imagen sea formada en ellos y puedan llegar a tener su plenitud. No es establecer nuestros propios paradigmas, no es establecer nuestras propias reglas. En algunas ocasiones he escuchado que mencionan ejemplos como, por ejemplo, valga la redundancia, hay pastores, ¿verdad?, que dicen: en el Congreso se dijo esto, nuestro apóstol dijo, hasta dicen nuestro apóstol dijo tal cosa, pero aquí yo soy el pastor. No importa lo que haya dicho allá, ya dijimos todos amén, pero aquí yo soy el pastor. Esa expresión muestra una lejanía total del gobierno de Dios en sus vidas, porque no están reconociendo cobertura apostólica, no están reconociendo quién fue puesto para el cuidado de ellos, para transmitirles la revelación del Señor, sus directrices, sus preceptos, sus mandatos, el orden que la iglesia debe tener, todas las directrices que se deben realizar en cada congregación. Todo eso es dado por una cobertura que ha sido puesta para dirigir. Cobertura apostólica, Dios la ha establecido para dirigir.
Y nosotros que somos dirigidos por cobertura apostólica debemos permitir ser dirigidos, porque a veces sí nos están dirigiendo bien. Nuestro apóstol en nuestro distrito nos dirige bien, nos da las directrices correctas del Señor, nos habla todas las palabras del Señor, todo lo que el Padre está revelando en el momento se nos hace llegar con prontitud. Pero ¿qué de nosotros cuando las escuchamos, cuando oímos que nos dicen lo que el Señor está diciendo y está hablando? A veces somos renuentes a esa cobertura y solo vemos a nuestra cobertura como un humano simplemente, pero no lo vemos como alguien que fue puesto por el Señor. Otro de los errores que cometemos es de que decimos, dijo el apóstol, y ese es un grave error. Nosotros debemos de decir, dijo el Señor, o dice el Señor a través del apóstol esta instrucción. Por eso la vamos a obedecer. Desde el momento en que un pastor en su congregación dice, dijo el apóstol que esto había que hacerlo, ya da la pauta a que puede ser democrática la decisión, si quieren o no quieren. El apóstol lo dijo, pero la iglesia decide qué hacer. Pero cuando nosotros damos muy bien el mensaje ubicado y decimos, es el Señor el que ha hablado a través de nuestro apóstol y el Señor ha mandado esto y aquello, ya la iglesia en su mente y en su corazón acepta automáticamente la palabra del Señor, sin reproche, sin estarse oponiendo. ¿Por qué? Porque saben que fue el Señor el que lo habló. Cobertura apostólica ha sido puesta para dirigir y nosotros que estamos bajo esa cobertura debemos permitirnos ser dirigidos por el Señor. ¿Por qué? Porque todo apóstol debe tener claro que todo discípulo debe de estar dirigido hacia Cristo. Todos debemos de ser dirigidos hacia Cristo para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros y podamos llegar a tener su plenitud. Por ejemplo, allí en Hechos, capítulo 16, del versículo 4 al 5, nos dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Veo aquí un orden, veo aquí una prontitud de la ejecución del plan del Señor. Veo aquí el cuidado que la iglesia tenía de recibir las palabras del Señor. Dice acá que al pasar por las ciudades, dice que los apóstoles les entregaban las ordenanzas del Señor a cada congregación. Y los ancianos, dice, ahí a todos los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Pero para qué? Para que las guardasen. Pero cuando dice aquí la escritura para que las guardasen, no está hablando de que abrieron el cajón de su mueble y ahí las metieron. Está hablando de ejecución. Guardasen es aplicación. Las aplicaban, las ponían en práctica, las ponían por obra. Ya eran una realidad en ellos, eran vida en ellos. Estas palabras que se les entregaban eran vida en ellos. Ellos ya las ponían en práctica, las familias eran diferentes, todo se tornaba en un ambiente diferente desde el momento en que empezaban a obedecer al Señor. Entonces por eso es de que eran confirmados en la fe y también aumentaban en número cada día. Esa manera de dirigir correctamente a la iglesia hacia Cristo, esa es una función de cobertura apostólica, de dirigir, de entregar fielmente lo que el Señor nos ha dado. Esa es la manera en la que el apóstol dirige a la iglesia, dirige a un distrito y todos al unísono, como decimos, unánimes y en un mismo sentir, vinculados en un solo corazón. Como nos decía aquella versión, vamos a obedecer a todo lo que el Señor nos ha demandado. La otra función de cobertura apostólica es cuidar. ¿Qué significa cuidar? Atender, velar,
preocuparse por una persona. Al leer las cartas de Primera y Segunda de Timoteo, encontramos el cuidado que Pablo tenía hacia Timoteo, donde se ve una demostración constante de cuidado, velando no solo por sus necesidades espirituales, sino también porque desarrollara correctamente su ministerio, instruyéndole y dirigiéndole. Qué hermoso es ver este ejemplo que nos ponen acá. Casi todos los ejemplos son del apóstol Pablo como cobertura y de Timoteo, ¿verdad?, como discípulo. Y veo aquí cómo Pablo muestra ese cuidado especial en Timoteo, porque no solamente está cuidando que Timoteo esté predicando bien, que esté enseñando bien, que esté administrando correctamente la iglesia, sino que también se preocupa por su salud física. Porque si podemos ver, ¿verdad?, ahí en Primera de Timoteo 4, versículo 15 al 16, nos habla de cómo el apóstol Pablo instruye a Timoteo y le habla sobre el cuidado que tiene que tener. Dice, ocúpate de estas cosas. ¿De qué cosas? De aquellas que les había ya enseñado. Y dice acá, y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Veo cómo el apóstol Pablo hace de Timoteo un discípulo eficiente, un discípulo que se proyecta, que tiene el cuidado de sí mismo, que es fiel, que muestra a la iglesia con su ejemplo cómo se debe vivir. Veo a un apóstol Pablo dándole una cobertura de cuidado a Timoteo. Lo cuida, lo atiende, lo protege, vela por él, se preocupa por esa persona, en este caso es Timoteo. Le pregunta cómo está, sabe qué cosas o de qué enfermedades padece Timoteo. Hasta de las enfermedades de Timoteo sabía el apóstol Pablo. Tenía toda la información de Timoteo para darle el cuidado necesario. Porque veo allí, siempre en Primera de Timoteo, en el versículo 5, más adelante, ¿verdad?, el versículo 23, dice así, en el capítulo 5, versículo 23, y aún ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Veo como acá, ¿verdad?, en este pasaje nos declara cómo Timoteo tiene conocimiento del estado físico Pablo tiene el conocimiento del estado físico de Timoteo. ¿Cómo sabe de que él padece de muchas enfermedades? ¿Cómo sabe de que él padece de algún problema en su estómago? Y le da hasta alguna receta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cobertura significa cuidar, porque cobertura significa atender. ¿Y cómo es que el apóstol Pablo está dando a conocer esta función, está ejecutando esta función con Timoteo? No solamente lo hizo con él, pues lo hizo con todos los que estaban a su cargo, ¿verdad? Pero ¿cómo es este cuidado tan hermoso que no solamente es que los pastores estén llevando a la iglesia hacia la ejecución del diseño, que estén haciendo los grupos de comunión familiar, que no se pierdan los congresos, pero sí, todo esto es importantísimo porque es parte del cuidado y del seguimiento y de dirigir, pero también cobertura apostólica también está para ayudar, para apoyar, para cuidar de los pastores. No que saque todo el dinero de su bolsa, pero sí que de manera mutua o afectiva se le esté dando ese cuidado a los pastores. Es bien importante, eso lo debe realizar cobertura
apostólica. ¿Por qué? Porque somos una familia, somos un equipo de trabajo. Y si no nos ayudamos mutuamente, podemos desfallecer, es necesario que nos animemos mutuamente, porque tiene que ver con ese cuidado que nos tenemos los unos con los otros. La cobertura apostólica, según las Escrituras, no es tan liviana como hoy en día se está dando. Tampoco es el otro extremo de una cobertura impositiva y manipuladora que anula el desarrollo de un ministerio o de una iglesia. Más bien es una cobertura centrada, transparente, directa, que persigue cambios y desarrollo ministerial y espiritual. Cobertura apostólica busca el desarrollo ministerial de los discípulos, busca su desarrollo espiritual también. Cobertura apostólica no tiene actitudes egocéntricas, no tiene actitudes egoístas, no paraliza la iglesia. Al contrario, cuando un apóstol es puesto para dirigir en un distrito, ese distrito va a tener desarrollo. Cuando el apóstol está claro en esto que estamos enseñando hoy, tiene desarrollo, tiene crecimiento, tiene avance, porque esa es la función de un apóstol como cobertura dentro de un distrito, dentro de qué más, en toda nuestra misión. Es importante esto. ¿Por qué? Porque está centrada, dice, esta cobertura está centrada, es transparente, es directa, no va a estar permitiendo manipulación, sino que al contrario va a llevar a cabo la ejecución exacta de los mandatos del Señor dentro de la iglesia. Pero hay unas ideas equivocadas de la cobertura apostólica, como por ejemplo la cobertura apostólica, muchos piensan de que es encubrir, muchos piensan de que es manipular, y no, la cobertura apostólica no se deja ni manipular, ni se deja manejar, no se debe dejar manejar la cobertura apostólica, a no ser que sea el Señor el que está dirigiendo. Es el Señor el que dice qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y se da mucho en esos casos. Por ejemplo, encubrir. Muchos se han malinterpretado el concepto de dar cobertura. Algunos ministerios se acercan a solicitar cobertura espiritual con el propósito de pertenecer a una iglesia u organización de renombre, pero no les parece la idea de ser responsables de entregar cuentas de lo que están haciendo, ni de ser supervisados y mucho menos de ser corregidos. Son ministerios que no reconocen autoridad ni obedecen. Se da este grupo de personas que andan en busca de una cobertura apostólica, solo porque la iglesia es famosa, el nombre de la iglesia es famoso y quieren que se le dé cobertura, pero ellos solamente quieren tener el nombre de la iglesia para que digan de que él pertenece a una cobertura, pero dentro de esa congregación no se está realizando nada que tenga que ver con todo lo establecido dentro de esa misión. Esa cobertura es totalmente fuera del diseño del Señor. No es solo dar cobertura por dar, para que se multipliquen las iglesias, para que la gente sepa que hay muchas iglesias de nuestro nombre, de nuestra congregación o de nuestra denominación en muchos países. Veo que el cuidado que el Señor ha dado a través del apóstol a nuestra misión es que no se abren obras por abrir. Que haya en tales países, no importa cómo sea, pero con que hayan es suficiente. No, si no ya estuviéramos en muchos países más. Claro, vamos a llegar a esos países, ¿cómo no? Si el Señor ya nos los entregó, pero no es así, no es alocadamente, sino que es viendo que todo esté bajo el fundamento del Señor. ¿Cuántos no han llegado, me imagino, a pedirle cobertura a nuestro apóstol Abraham Castillo? Solo por pedir cobertura, solo por tener el nombre de Misión Cristiana del Calvario. Pero veo que aún en ese detalle tan preciso ha tenido cuidado nuestro apóstol, de no dar cobertura solo por dar, solo para que digan de que hay una Misión Cristiana del Calvario en tal lugar. No es así.
tiene que ser bajo el fundamento y los principios del reino de Dios. Todo debe de ajustarse a ese reino, al reino de nuestro Señor. Entonces podemos ver que no es manipulada la cobertura apostólica. No es manipulada ni manejada. Aquí el que gobierna es el Señor mismo. También se puede dar el encubrimiento de parte del ministerio que da cobertura, dándola a cuanto ministerio se la pida para llegar a ser una organización grande con muchas iglesias a su cargo, pero sin hacerse responsable de supervisar, cuidar, apoyar y corregir a dichas iglesias y ministerios. Esto mismo ha permitido que en muchas iglesias se cometan errores doctrinales o morales sin que haya quien establezca orden. De por sí el desorden va a existir, ¿verdad?, cuando se está haciendo de esta manera. Como decíamos, de manera alocada, de manera irresponsable, solo por dar cobertura, pero sin tener el cuidado necesario de ella. También se puede dar lo que es la manipulación. En algunos casos se han cometido abusos de autoridad, manipulando o manejando a ministerios e iglesias, tratando de imponer autoridad y sometiéndolos a caprichos y necedades personales de parte del que da cobertura. Con Dios que está entre vosotros. Dice la Escritura: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Veo acá de que los que están a cargo, ya sea de un distrito o de una congregación, los que dan cobertura, debe ser el diseño establecido. Deben apacentar la grey. ¿Por qué? Principalmente porque es de Dios. Pero dice acá el cuidado que debemos tener. Dice, hay que cuidar de ella, no por fuerza, sino con voluntariedad. También dice que no debemos de buscar ganancia deshonesta, sino que debemos tener un ánimo pronto para estarla administrando. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que nosotros debemos ser el ejemplo de la grey, siendo ejemplos de la grey. Y nos marca acá varios puntos importantes que deben de darse como un modelo a seguir dentro de esa congregación. Que no se vea en nada algo deshonesto, que no haya desorden, porque el que está bajo gobierno y el que está bajo cobertura debe de alinearse al orden del Señor. Por otro lado, vemos la astucia del enemigo utilizando ministerios que quieren asesorar a la cobertura con el objetivo de que se haga lo que ellos quieren y ser ellos los que toman el control y la dirección de las cosas. Es importante ver esto porque el enemigo puede usar a discípulos que están hasta empapados del diseño porque conocen desde la primera página hasta la última página de cada libro, pero pueden acercarse hacia la cobertura apostólica queriendo dirigir ellos, queriendo tomar el control ellos, queriendo que se hagan lo que ellos dicen y no lo que el Señor ya estableció. Entonces, cobertura apostólica debe de tener muy abiertos sus oídos, su mente, su corazón, discernimiento y estar muy apegado al Señor, a escuchar al Espíritu Santo y a conocer las intenciones del corazón para que cuando lleguen estas situaciones puedan ellos establecer el orden correcto y no dejarse manipular. Esto tiene que ver con cobertura apostólica. ¿Por qué puso el Señor o estableció el Señor cobertura apostólica en Misión Cristiana del Calvario? Porque a través de ella el Señor da corrección, dirige, protege, cuida, da a conocer su plan, su propósito, para que la iglesia camine de acuerdo a su voluntad. Así que espero que hayamos quedado claros de lo que significa cobertura apostólica para nosotros.
valoremos a nuestra cobertura apostólica, respetemos a nuestra cobertura apostólica, amemos a nuestra cobertura apostólica. Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo desde Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión. Que seamos bendecidos en gran manera.